Buenas noches, doctor Fabricio Paul Gamarra Castillo. El día de hoy nos tocó hablar acerca de la epilepsia. Bueno, las convulsiones epilépticas suelen ocasionar una pérdida transitoria de lo que es el conocimiento y va a provocar que la persona esté en un peligro de sufrir daño físico en una situación que interfiera frecuentemente con la enseñanza y en la actividad laboral. Su tratamiento es sintomático. Los fármacos existentes ya se sabe que inhiben las convulsiones, pero no se cuenta con profilaxia ni cura eficaz. En cuanto a la epilepsia, su definición correcta y concisa es una enfermedad del sistema nervioso central, del cerebro, ocasionada por descargas eléctricas excesivas de las células del cerebro, de las neuronas, que se manifiestan en crisis recurrentes. Las crisis o ataques, como podemos ver en la imagen, son aquellas manifestaciones que comienzan repentinamente. En cuanto a su etiología, podemos ver que en los neonatos va a presentar hipoxia, isquemia perinatal, infección como traumatismos craneoencefálicos, trastornos metabólicos, malformaciones congénitas, ya sean trastornos genéticos. En cuanto a menores de 12 años, van a ser crisis febriles, infecciones, TCE, tóxicos y defectos metabólicos. Adolescencia va a ser una etiología idiopática, infecciones también, ya sean enfermedades degenerativas cerebrales o el alcohol. En adultos de 18 a 50 años va a ser el alcoholismo, tumores cerebrales, y van a presentar uremia, hepatopatía, hipoglucemia, altas electrolíticas de 35 a 50 años. Muy bien, la crisis epiléptica va a ser una repetición o persistencia de 5 a 10 minutos de no recuperación o función neurológica. Este va a ser un estatus epiléptico, el cual va a tener o bien pérdida de conciencia más una crisis generalizada tónico-clínicas y más un coma, más actividad motora leve o ausente, más electroencefalograma normal, que son las descargas bilaterales, dando así una SEC sutil. O si no, va a ser una conciencia normal, la cual puede variar en dos. La primera es una crisis parcial convulsiva o no convulsiva, más un electroencefalograma normal focal, dándonos una sepsis. O la otra opción que les mencioné, que van a ser mioclonfas, más un electroencefalograma normal generalizado con una SENG. Eh, la tercera opción va a ser una desconcientización del entorno, una alteración del comportamiento y del cuadro conjuncional, más un entre electroencefalograma bilateral y rítmico. Este va a producir una crisis epiléptica no convulsiva y esto puede variar, ya sea así gracias al electroencefalograma normal o al electroencefalograma anormal, pero generalizado, lo cual produce un SEGA. En cuanto a sus clasificaciones, según la Comisión Internacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia, las crisis epilépticas se van a clasificar en crisis parciales y estas a su vez en crisis parciales simples, complejas y complejas que evolucionan secundariamente a generalizadas. También tenemos a las crisis generalizadas y estas a su vez se van a subdividir en no convulsivas, convulsivas y crisis mioclónicas. Y también van a existir por último crisis que no tienen clasificación. Muy bien, en cuanto a las convulsiones focales o parciales, las cuales consisten en una activación de un grupo de neuronas del córtex cerebral, van a ser de un 45 al 65%. Estas van a ser ya sean simples, complejas, parcial, secundariamente generalizadas. Las convulsiones primariamente generalizadas van a afectar a un 30 o 40% de la población, ya sean ausencias tónico-clónicas, atónicas, micoclónicas, mioclónicas, tónicas, y por último, las convulsiones sin clasificar, que van a afectar un 8 a 30%, que van a ser convulsiones neonatales o espasmos infantiles. Los factores que pueden desencadenar una crisis, dentro de los cuales los más frecuentes son el abandono de la medicación anticomicial, alteraciones metabólicas, la uremia, el hiper o hipoglucemia, eh, altos niveles de calcio, también la privación alcohólica o benzodiazepinas, la intoxicación por droga o fármacos, enfermedad cerebrovascular aguda o crónica,
traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso, ya sea meningitis o encefalitis, alteraciones del ciclo del sueño vigilia y un despierto súbito, fatiga y ejercicio. El diagnóstico. Se basa en una historia clínica y una entrevista al paciente y también a los acompañantes, ya sean los padres o tutores legales. Se le va a dar una analítica, se va a desarrollar el electroencefalograma, eh, una, una tomografía craneal y en cuanto al tratamiento, los principios básicos en tratamiento de la epilepsia van a ser la monoterapia, que obtiene mejores resultados que varios fármacos. Importante utilizar la dosis mínima eficaz. El uso de un solo fármaco reduce el riesgo de efectos adversos, interacciones, costes y facilita el cumplimiento terapéutico. Debe elegirse el fármaco más adecuado para cada caso. Se elegirá según el tipo de crisis epiléptica que sufre el paciente. En cuanto a las dosis, se calcula en función a la edad y peso del paciente. Iniciar tratamiento de forma lenta y progresiva con ascenso de dosis a lo largo de los días. Se va a tener que haber una monitorización para determinar los niveles del fármaco en sangre hasta encontrar rango terapéutico. Cuando no se consigue el control de las crisis, cambiar de fármaco o añadir un nuevo fármaco. También debemos ver la eficacia y tolerancia. Aquí podemos ver los antiepilépticos en cada tipo de crisis. En epilepsia generalizada idiopática, el ácido valproico, la motrigina y entre otros. En epilepsias parciales está la carbamazepina. En segunda elección, el ácido valproico, topiramato, vigapatrina, la motrigina. En epilepsia mioclónica está el ácido valproico, el clonazepam. Eh, en ausencias está el etoxucimida y el ácido valproico y el clonazepam. Las recomendaciones al paciente. Al paciente se le va a recomendar más que nada ejercicio, llevar una buena dieta, evitar el consumo de drogas, tabaco, alcohol, hábitos de sueño regular, un embarazo. En caso de embarazo, estas medidas van a ser más estrictas para la paciente. En cuanto a la licencia de conducir, se va a tener que consultar con su médico de cabecera para analizar al paciente y ver si es posible, si es factible que su paciente pueda obtener la licencia de conducir. Y en el mismo caso, en la licencia de armas. Es necesario aclarar que el ejercicio excesivo, permanecer más de 16 horas despierto, la ingesta de alcohol, sustancias estimulantes como el café o estar sometido a estímulos luminosos repetidos intensos sin protección ocular, son factores conocidos por su capacidad de provocar crisis epilépticas. Muy bien, el caso clínico. Presentamos el caso de un hombre de 53 años diagnosticado de trastorno ciclotímico desde hace más de 20 años y con aumento de dosis de sertralina desde 150 miligramos a 200 miligramos 2 meses antes del episodio. El paciente ingresó en urgencias en 2 ocasiones en días consecutivos por crisis convulsivas con posterior recuperación del estado basal. El paciente no presentó fiebre ni clínica infecciosa. La tomografía axial computarizada y la analítica se encontraban dentro de la normalidad con un valor de sodio de 139 milimoles por litro. Análisis del caso clínico. El uso prolongado altera la regulación de los receptores 5-HT1A y 5-HT2 a nivel del sistema nervioso, lo que va a disminuir el umbral y originaría las crisis. En las conclusiones, los estabilizadores del ánimo y los anticonvulsivantes son medicamentos de uso frecuente en la población. La incidencia de RAM cutáneas a consecuencia del uso de estos fármacos es considerable, incluyendo aquellos de mayor severidad asociadas principalmente a ácido valproico, la motrigina y carbamazepina. Es de gran importancia conocer tanto aquellas reacciones que se presentan comúnmente con estos fármacos como aquellas reacciones severas con riesgo de compromiso vital. Estas son nuestras referencias bibliográficas y eso es todo. Gracias.